media tarde escucharemos. Ahora ya no, Bien, sí. ahora sí, disculpen. Vamos a tener la clase de enfermedades neuroquirúrgicas infantiles o patología neuroquirúrgica pediátrica. Para nosotros hablar de las enfermedades neuroquirúrgicas en el niño debemos recordar o conocer, y para eso los invito a revisar las etapas del desarrollo psicomotor. Cuando nosotros evaluamos el examen físico neurológico de una persona adulta, entendemos que la persona adulta ha llegado al máximo de su desarrollo psicomotor y funciones superiores. Habla, lenguaje, motricidad, equilibrio. Pero cuando evaluamos físicamente, desde el punto de vista neurológico, a un niño, debemos identificar como el máximo o el culmen de su desarrollo psicomotor, el máximo al que puede haber llegado de acuerdo a su etapa de vida. Por ejemplo, no es lo mismo que una mamá llegue a consulta con su niño de 6 meses y te diga, doctora, estoy preocupado porque mi hija no camina o tiene trastorno de la marcha. O es distinto a que te diga una mamá con su niño de 2 años, estoy preocupada porque mi hijo no camina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y conocemos o debemos recordar y aprender que a partir de que la marcha y el equilibrio comienzan a tener su desarrollo o el niño comienza a caminar a partir de los 12 meses. Entonces, no tiene lógica que un niño de 6 meses no camine. O mejor dicho, tiene lógica que un niño de 6 meses no camine. Y no tiene lógica que un niño de 2 años, y eso debería asombrarnos y buscar la razón por la cual está sucediendo, un niño de 2 años no camine. De esa manera debemos conocer las etapas del desarrollo psicomotor. ¿A qué edad un niño controla la cabeza? ¿A qué edad un niño tiene control torácico? ¿Se sienta? ¿A qué edad un niño tiene bipedestación? ¿A qué edad un niño balbucea? ¿A qué edad un niño comienza a hablar y a reconocer y a seguir con la mirada? De esa manera nos va a ayudar esto va a ser un plus en nuestro examen neurológico para poder identificar qué es anormal y qué es normal en un niño lactante. Con niños más grandes no es problema porque ya entendemos de que el examen físico se va a asemejar mucho al de un adulto, pero en los niños pequeños es donde yo los invito a revisar y a que puedan incrementar su bagaje cultural y de conocimiento médico en lo que son las etapas de desarrollo psicomotor para poder identificar patologías en esa edad. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de manera de resumen de las principales enfermedades neuroquirúrgicas en el niño. No es necesario ahondar en cada una de ellas, pero es importante que ustedes las conozcan para que puedan identificarlas, reconocerlas y poder derivarlas al especialista en el caso ustedes se encuentren con alguna de ellas en su práctica médica. Ya si ustedes son neurólogos o neurocirujanos, estudiarán estas patologías a profundidad. Pero en este momento es importante conocer en amplitud las principales enfermedades neuroquirúrgicas infantiles. Siguiente, por favor. Y y la más frecuente y la que tenemos que tener en consideración y saber reconocer es la hidrocefalia. En este caso, la hidrocefalia congénita. Ustedes deben haber llevado su clase ya de hidrocefalias, en la cual se define la hidrocefalia como la dilatación o el incremento del volumen de los ventrículos cerebrales. El líquido cefalorraquídeo está dentro de los ventrículos cerebrales en una cantidad y volumen normal y circula en una cantidad y volumen normal. Se dice que en un cerebro de un adulto promedio, el volumen de líquido cefalorraquídeo es de 500 mililitros, el cual se recambia 3 veces, produciéndose alrededor de 1500 mililitros en 24 horas. Asociado o existen tablas y parámetros del líquido cefalorraquídeo de acuerdo al kilo de peso, pero el parámetro estándar es el que ustedes deben recordar. La hidrocefalia congénita es una variante de la hidrocefalia, de la patología, la gran patología que es la hidrocefalia, que tiene relación con esa hidrocefalia cuyo origen cuya causa se ha gestado intraútero, es decir, antes de que el niño nazca, ¿no? Una vez nacido el niño, si la causa que produce la hidrocefalia ha aparecido una vez nacido el niño, entonces es una hidrocefalia adquirida.
si ha aparecido la causa de la hidrocefalia antes del nacimiento, es una hidrocefalia congénita. Siguiente, por favor. Y para eso debemos recordar el flujo del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras que se llaman plexos coroideos, que están en la región posterobasal de los ventrículos laterales. Estas estructuras producen líquido cefalorraquídeo, el cual circula a través de los ventrículos laterales, pasando a través del agujero de Monro, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, perdón, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujeros de Lutz-Camayendi y conducto del epéndimo. Ese es el flujo de acuerdo a que tienen las flechas en la gráfica. Y regresa al espacio subaracnoideo para, a través de las vellosidades aracnoideas, ser absorbido. Es decir, tenemos producción en los plexos coroideos, flujo a través de los ventrículos y canales, y absorción en las vellosidades aracnoideas. Si existe un desequilibrio entre esa producción y absorción, estamos hablando de una acumulación de líquido de tipo comunicante, ¿no? Si existe una obstrucción en el flujo, esto sería no comunicante o obstructiva u obstructiva. Cada una de ellas tiene sus características y tiene patologías que se pueden relacionar de acuerdo a la alteración anatómica que produce. Por ejemplo, tenemos como hidrocefalia comunicante la ausencia de vellosidades aracnoideas o la hipoplasia de vellosidades aracnoideas. Existen niños que pueden nacer con menos vellosidades aracnoideas que el promedio, entonces si tienen menos vellosidades aracnoideas, tienen menor capacidad de absorción, y si hay menor capacidad de absorción, hay acumulación de líquido. Un papiloma de plexo coroideo es un tumor de plexo coroideo que va a producir mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, produciendo la acumulación consiguiente del mismo. Y las no comunicantes son las obstructivas, que ustedes pueden, cualquier causa que puede generar una obstrucción en el flujo. Siguiente, por favor. Nosotros en screening, en neurocirugía, para evaluar el cerebro de un niño, podemos tener desde una ecografía, como la ven en la imagen A, una ecografía transfontanelar. ¿Hasta cuándo podemos usar una ecografía transfontanelar como método diagnóstico? Hasta que el niño tenga fontanela. ¿Qué nos permite evaluar? Nos permite evaluar si es que hay sangre en los ventrículos, si es que hay hidrocefalia, si es que hay alguna aparición de una masa, pero no nos permite evaluar al detalle, porque recuerden que es ultrasonografía, es ecografía. En cambio, al detalle nosotros lo podemos evaluar ya con una resonancia magnética, y lo vemos en las figuras B, C y D. Vemos en la figura D, en una vista lateral, un tumor de plexo coroideo, un papiloma de plexo coroideo que está creciendo dentro del ventrículo, un incremento de células de plexo coroideo que a la larga van a generar un incremento de volumen de líquido cefalorraquídeo, superando la capacidad absortiva del cerebro con la consiguiente acumulación. Sí, siguiente, por favor. La estenosis del acueducto de Silvio, una estenosis congénita que puede ocasionar obstrucción en el flujo y ocasionar también hidrocefalia obstructiva. Siguiente. Una alteración que debemos recordar es el síndrome de Dandy-Walker. Si bien es cierto, hay síndrome de Dandy-Walker con hidrocefalia y síndrome de Dandy-Walker sin hidrocefalia, en los casos en los cuales obviamente genera hidrocefalia es causa de ella, ¿no? Y el síndrome de Dandy-Walker tiene características específicas anatómicas o de alteraciones anatómicas con el cual lo podemos identificar. Un cuerpo calloso que puede ser anormal o estar ausente, un quiste de fosa posterior, un alargamiento o agrandamiento del cuarto ventrículo, una anormalidad en la formación del cerebelo, generalmente es un cerebelo laminar, con muy poca masa parenquimal, y un tronco encefálico que puede estar comprimido o alargado. Lo vemos en la gráfica de la izquierda y lo vemos en una imagen, en una resonancia magnética en la imagen de la derecha. Siguiente, por favor. Bien, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de hidrocefalia congénita o cómo podemos sospechar en un niño con hidrocefalia congénita?
En el control del niño sano que todo recién nacido y niño debe tener a lo largo de su vida, se evalúan parámetros, como ustedes saben, de peso, talla y también perímetro cefálico. Existen parámetros como el peso para la talla para la edad, que nos pueden hablar de desnutrición aguda, desnutrición crónica, si ese niño está creciendo adecuadamente o no, y existen tablas para ello. Pero la Organización Mundial de la Salud también tiene tablas para el perímetro cefálico en relación a la edad. ¿Y cómo medimos el perímetro cefálico? Medimos con una cinta métrica que pasa desde la punta superior de la nariz o el punto craniométrico nacio y la protuberancia occipital externa en la parte posterior de la cabeza. Si ustedes se tocan la parte posterior de la cabeza, más o menos en la nuca, ustedes van a tocar una protuberancia que se llama que es una protuberancia del hueso occipital que se llama protuberancia occipital externa. Una cinta métrica que pase por esos dos puntos craniométricos nos va a dar una adecuada medida del perímetro cefálico. Y podemos llevarlo a la tabla de acuerdo a la edad que tiene nuestro paciente. Estas tablas pueden estar medidas o pueden indicarnos parámetros en percentiles o en desviaciones estándar. Un niño que va saltando de desviación estándar en desviación estándar es un niño que tiene un crecimiento anormal. Un niño que tiene una desviación estándar promedio o está entre dos desviaciones es un niño normal. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, si bien es cierto, lo común y lo normal es una desviación estándar cero, como está en la línea verde, hay niños que pueden tener la cabeza un poquito más grande. Pueden estar en desviación estándar uno o desviación estándar 2 inclusive. Y permanecer en desviación estándar 2 a lo largo de su vida. Tienen una cabeza un poquito más grande porque genéticamente quizás sus papás tienen cabezas grandes o alguno de los dos tiene cabeza grande. Entonces genéticamente tienen carga para poder tener una cabeza un poco más grande que el promedio. Pero ¿qué sucede si tenemos, por ejemplo, un niño que nace con la cabeza en desviación estándar -1, luego a los 3 meses el niño tiene desviación estándar 0, a los 4 meses el niño tiene desviación estándar 1, entonces este niño está saltando desviaciones estándares y su cabeza está creciendo de una manera asimétrica, más que asimétrica, de una manera que no guarda relación con el crecimiento normal de la curva, ¿no? Entonces, este niño sí debería preocuparnos y sí deberíamos tener especial consideración en él para poder evaluar y saber por qué está creciendo esta cabeza, por qué esta cabeza es más grande que lo normal de manera patológica, probablemente, eh, y se denomina en este caso macrocefalia. Hidrocefalia es distinto de macrocefalia. Macrocefalia significa solamente cabeza grande. Hidrocefalia es la acumulación de líquido. La hidrocefalia puede condicionar en los niños lactantes recién nacidos macrocefalia, pero no al revés. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando a otro acápite, que son los defectos del tubo neural, ustedes recuerden que en el desarrollo embrionario, ¿no? Existe la formación del tubo neural y este cierre tiene un neuroporo superior o cefálico y otro caudal o posterior. Cuando existen anormalidades o defectos del tubo neural llamados encefalomielodisrafias, en este proceso de cierre de tubo neural, se producen estas patologías que a la larga en el desarrollo del niño van a originar, por ejemplo, la anencefalia, que es la ausencia completa o casi incompleta de masa encefálica, en algunos casos pudiendo tener tejido de tronco encefálico, por lo cual el niño solamente sobrevive muy poquito, 72 horas, y su pronóstico es malo, pero le permite sobrevivir fuera del útero esas pocas horas. No es bueno el pronóstico. Si es que el niño sobrevive un poco más, en casos muy aislados, existen problemas para la ventilación, problemas
para la deglución que van a condicionar lamentablemente su desenlace fatal. Siguiente. Hidranencefalia es una patología en la cual los niños pueden tener acumulación de líquido o hay una disminución considerable del parénquima encefálico con la consiguiente compensación del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ir acompañado generalmente de macrocefalia debido a el incremento de la presión intracraneal. Siguiente. Tenemos también el conocido encefalocele. El encefalocele puede ser occipital, como lo ven en la imagen, puede ser frontonasal, puede ser temporal, puede ser de alguna otra localización, pero los más frecuentes son los mencionados. Consiste en una bolsa con contenido de tejido nervioso que sale de la cavidad craneal. Estos niños, pues lamentablemente, el tejido que está dentro de la bolsa es un tejido que ya es anómalo, que pudiera contener vasos sanguíneos importantes que ya no están funcionando de una manera adecuada y un tejido nervioso no funcional, con lo cual se tiene que hacer una exéresis de esa masa y hacer un cierre de ese defecto para que el niño pueda continuar con su vida. Puede tener lo más probable una secuela importante. Siguiente. Y lo más común de un pronóstico moderado, de un pronóstico no tan malo, digamos, como el encefalocele, es la espina bífida. La espina bífida no es más que el cierre, ese defecto de cierre del tubo neural en la parte posterior caudal. Siguiente, vamos a ver la clasificación. Esta clasificación es importante para que ustedes aprendan a definir una espina bífida, que puede ser una espina bífida oculta, en donde lo único que hay es ausencia del cierre óseo, ¿no? Ausencia de las láminas posteriores de las vértebras, sin ninguna protrusión ni de meninge, ni bolsa, ni líquido cefalorraquídeo. Las estructuras nerviosas se encuentran dentro del canal y lo único que hay es una agenesia o ausencia de la parte posterior de las estructuras óseas o de la pared posterior del canal que está formado por las estructuras óseas que son las láminas de las vértebras. En cambio, en el meningocele sí tenemos, además de la falta de cierre óseo, una protrusión de una bolsa que puede estar compuesta por piel, meninge y líquido cefalorraquídeo, sin tener estructuras nerviosas como el cono medular o los nervios o la cola de caballo dentro de la misma. La primera y la segunda tienen buen pronóstico, porque mientras la primera no es quirúrgica, solo se hace seguimiento, la segunda es quirúrgica con un muy buen pronóstico. La tercera, el mielomeningocele, tiene peor pronóstico porque existen estructuras nerviosas dentro de esa bolsa que se consideran ya estructuras nerviosas aberrantes, no funcionantes, y que pueden generar a la larga secuelas en el niño como paraparesia, déficit en extremidades, trastorno de la marcha consecuente y vejiga neurogénica. Siguiente, por favor. Y la médula anclada es una de las principales complicaciones de los niños con mielomeningocele. ¿Por qué? Porque después de la plastía del mielomeningocele, de ese cierre de la bolsa y de la recuperación parcial de las estructuras nerviosas que han estado dentro de la bolsa, existen procesos fibróticos o de adherencia en los cuales el cono medular se queda atrapado en la parte baja de la columna. Y el crecimiento de la columna es más rápido que el crecimiento de la médula espinal. Por lo tanto, al estar anclada en la base esta médula espinal dentro del canal raquídeo, puede tender a estirarse, a elongarse y a generar problemas motores y de vejiga neurogénica en los niños. Puede mejorar esto después de identificarse que el niño tiene una médula anclada y desanclar la médula para que esté libre dentro del canal. Siguiente, por favor. Esta patología de las más conocidas en neurocirugía pediátrica es la craneosinostosis.
que es el cierre prematuro, parcial o total, de una o más suturas del cráneo. Esto no solamente condiciona problemas para el desarrollo de las estructuras nerviosas, sino también defectos estéticos. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, primero mencionarles que la craniosinostosis puede ser sindrómica o no sindrómica. Hay niños con trastornos genéticos como los que ustedes ven en la imagen, que tienen craniosinostosis como parte de su cuadro. Y hay niños que que son niños que ustedes pueden ver normales, pero que lo único que tienen es craniosynostosis. Entonces, los niños que tienen alteraciones genéticas como parte de su cuadro se llaman craniosynostosis sindrómica y constituye el 15% de todas las craniosynostosis. Es muy típico, por ejemplo, ver niños con síndrome de Cruzón, como ven en la imagen, en donde este niño que tiene una frente amplia, hipertelorismo, macroglosia, tiene además craniosynostosis como parte del síndrome. Y así funciona con todos los demás síndromes que ustedes ven en la imagen. Entonces, a eso se denomina craniosynostosis sindrómica. La anterior, por favor. Pero hay niños que lo único que tienen es craniosynostosis, no tienen otra enfermedad, no tienen ningún trastorno genético, y eso se denomina craniosynostosis no sindrómica, y constituye el 85% de todas las craniosynostosis. ¿Cómo se clasifican estas craniosynostosis? En base a la sutura afectada por el cierre prematuro, es que se denomina la craniosynostosis. Por ejemplo, si la sutura afectada es la sutura sagital, estamos hablando de una escafocefalia. Si es la coronal de un solo lado, la geocefalia anterior. Si es la coronal de los dos lados o bicoronal, braquicefalia. Y si es la sutura metópica o sutura interfrontal, esto se denomina trigonocefalia. Siguiente, por favor. Siguiente. Y si el problema en la craniosynostosis es que la sutura se ha cerrado de forma prematura y de forma normal, la cirugía lo que debe tender es a generar nuevas suturas o nuevas aperturas craneales para promover que el crecimiento del cráneo sea simétrico y progresivo a lo largo de la vida, con lo que en la cirugía de una una cirugía de craniosynostosis se realiza una cranioplastía, como ustedes ven en la imagen, en donde se forman y se separa el cráneo que ya está adherido o suturado de acuerdo a la necesidad o al tipo de craniosynostosis. Siguiente, por favor. La escoliosis infantil es otra patología que debemos tener en cuenta y debemos saber reconocer en los niños. En un examen normal, nosotros evaluamos al niño sin polo, ¿no? De espalda generalmente y de frente. Una columna normal debe tener asimetría de omóplatos, asimetría de hombros, asimetría de caderas. Pero una columna con escoliosis, como ustedes ven, va a tener un hombro más alto que otro. Si hacemos que el niño se agache como para recoger una pelota, va a haber asimetría de omóplatos, uno más alto que otro, y asimetría de caderas. Hombros desnivelados, curvatura en la columna, cadera desnivelada son signos de escoliosis. Y las causas de la escoliosis podemos tener la neuromuscular, como como consecuencia principalmente por un desbalance muscular o una enfermedad neuromuscular, una enfermedad muscular, una enfermedad nerviosa que puede originar laxitud en la columna y en las estructuras blandas paralelas a la columna que le dan soporte, originando una escoliosis neuromuscular congénita, cuando existe alguna asimetría en el desarrollo de las vértebras. Las vértebras deberían tener forma de cilindro y ser de una manera simétrica, pero existen algunas vértebras que el niño puede nacer con una vértebra, por ejemplo, en forma de cuña o en alas de mariposa, que va a dar alteración en el equilibrio sagital de la columna, originando escoliosis. O idiopática, que es la otra causa, cuando no encontramos una causa específica, pero el niño tiene escoliosis. De esa manera tenemos escoliosis idiopática infantil y escoliosis idiopática juvenil también. Siguiente, por favor. Y el tratamiento debe intentar restablecer la curvatura de la columna a través de sistemas protésicos.
Inicialmente vamos a intentar hacer rehabilitación física para el niño, una adecuada evaluación postural, colocación de corsets, para evaluar qué tanto su escoliosis sigue avanzando, qué tanto se modifica y qué tan riesgosa es para su vida. Existen escoliosis en las cuales, como por ejemplo la que ven en la imagen de la izquierda, la escoliosis dorsal en este caso puede ocasionar patrón restrictivo pulmonar, poniendo en riesgo la vida del paciente, ya que disminuye la capacidad de amplexación de algún hemicampo pulmonar y el niño pues tiene indicación de cirugía correctiva de escoliosis. Siguiente, por favor. Siguiente. Con respecto a tumores del sistema nervioso central en niños, debemos tener en cuenta la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores cerebrales. No vamos a hablar aquí de toda la clasificación porque ustedes van a tener su clase, pero debemos recordar que los tumores del sistema nervioso central, de acuerdo a su grado de malignidad, se clasifican en 1, 2, 3 y 4. 1, 2 de bajo grado, 3 y 4 de alto grado de malignidad. No quiere decir que 1 y 2 sean benignos, ni que 3 y 4 sean malignos. Estamos hablando de que todos tienen grado de malignidad, pero 1 y 2 son de bajo grado de malignidad y 3 y 4 de alto grado de malignidad. En base a cómo decimos que un tumor es de grado 1, cuando es predominantemente proliferativo. De grado 2 es infiltrativo. De grado 3 tiene anaplasia y de grado 4 tiene áreas de necrosis. Histopatológicamente podemos identificar eso en la clasificación para poder decir si es de grado 1, 2, 3 o 4. Y también tenemos que verlo del estirpe celular. Por ejemplo, un tumor derivado de oligodendrocitos es un oligodendroglioma. Un tumor derivado de astrocitos es un astrocitoma. Un tumor derivado de células ependimarias es un ependimoma. En la mayoría de los casos podemos seguir esta regla, en otros cambiar de nombre como lo pueden tener en la clasificación. Siguiente, por favor. Existen factores de riesgo que pueden condicionar o derivar en tumores cerebrales en niños. Factores congénitos como las enfermedades heredofamiliares, como el von Hippel-Lindau, característica de los hemangioblastomas, niños con neurofibromatosis o familias con esclerosis tuberosa. Existen otros factores de riesgo adquiridos, como pueden ser radiaciones ionizantes, intoxicación por metales pesados, que si bien es cierto son factores de riesgo, no son causa directa de tumores, no se ha establecido así. Siguiente, por favor. Y uno de los tumores más malignos y que debemos recordar y saber que existe en los niños, lamentablemente, es el sarcoma cerebral. El sarcoma cerebral es un tumor de crecimiento rápido, muy sangrante, altamente destructivo y de mal pronóstico. Como ven en las imágenes, puede destruir estructuras hasta óseas y salirse a través de la piel, originando defectos y problemas, infecciones asociadas al mismo. Una vez operado este tumor, su velocidad de crecimiento nuevamente es muy rápida y su pronóstico es extremadamente malo. Siguiente, por favor. Otro tumor conocido en niños es el meduloblastoma. El meduloblastoma es un proceso expansivo que generalmente se produce en la fosa posterior. Una característica de este tumor es que tiene diseminación leptomeningia. ¿Qué quiere decir? Que hace metástasis dentro del mismo sistema nervioso, diseminándose en las meninges, ya sea intracraneales o dentro del canal raquídeo. Existen factores de mal pronóstico con los cuales si identificamos vamos a saber que el niño no va a ir bien, como presentación en niños menores de 3 años, infiltración del tronco encefálico, diseminación fuera de la fosa posterior o diseminación de leptomeningia y resección subtotal. Siguiente. En esta imagen vemos en la imagen de la izquierda una diseminación leptomeningia o una diseminación tumoral amplia dentro de toda la columna dorsal, un meduloblastoma que ha invadido ya todo lo que es el canal raquídeo, con el consiguiente mal pronóstico para el paciente.
Siguiente. Otros tumores del sistema nervioso central que forman también una cápita aparte no son eminentemente malignos, pero por su proliferación, pero sí lamentablemente pueden dejar secuelas considerables, son los craneofaringiomas. Tumores derivados de la parte posterior de la neurohipófisis que crecen dentro de la línea media comprimiendo estructuras importantes como son el nervio óptico, por lo cual pudiera, y el quiasma óptico, con lo cual pudieran ocasionar déficit como amaurosis en los niños o ceguera, comprimiendo el tercer ventrículo, pudiendo originar una hidrocefalia obstructiva y además generando trastornos hormonales como es el panhipopituitarismo, ocasionando que el niño tenga que tener suplementación hormonal y tratamiento endocrino de por vida. Estos tumores tienen que operarse para liberar la hipertensión endocraniana que generan, para evitar que sigan creciendo y también para evitar que sigan comprimiendo estructuras importantes que pudieran poner en riesgo la vida. Siguiente, por favor. Ustedes deben haber tenido su clase de hidrocefalia y les deben haber dicho que el tratamiento de la hidrocefalia, uno de los tratamientos de la hidrocefalia es la derivación ventrículo-peritoneal, que es la colocación de un catéter que va desde el centro del ventrículo lateral, sale a través del agujero del cráneo y luego circula por debajo de la piel hasta el abdomen, en donde ingresa y el líquido excedente del cerebro es absorbido en la cavidad peritoneal en el abdomen. Lamentablemente existen complicaciones o infecciones como son otitis, muelas picadas, endocarditis o cualquier otra infección que puede colonizar e infectar los sistemas de derivación ventrículo-peritoneal de niños que son portadores del mismo. Entonces, esos sistemas de derivación ventrículo-peritoneal van a través del mismo llevar o transmitir gérmenes dentro del cerebro, pudiendo originar infecciones como la ventriculitis, que no es más que la inflamación y la infección de los ventrículos laterales cerebrales, derivados generalmente del uso de catéteres o dispositivos. El tratamiento que se debe seguir aquí es primero identificar y aislar el germen y luego dar el antibiótico necesario. El pronóstico es malo porque una vez superada la ventriculitis puede haber adherencias, puede haber secuelas, daño neurológico y puede generar lo que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la hidrocefalia compartimentalizada? Que es que ya no tenemos uno o dos ventrículos, sino ya tenemos más cavidades que comienzan a acumular líquido y su manejo posterior es más difícil porque tenemos que hacer una cirugía para conectarlas y luego volver a colocar otra derivación ventrículo-peritoneal. Y lógicamente ya hay un daño del sistema nervioso y de parénquima a este nivel. Siguiente. Los abscesos cerebrales de manera general se deben tratar de sacar con todo y cápsula. El absceso puede haberse originado, puede haber llegado al cerebro por diseminación hematógena o por contigüidad. Diseminación hematógena, por ejemplo, una endocarditis bacteriana, contigüidad, por ejemplo, una muela picada o una otitis media aguda. Estos abscesos deben sacarse. ¿Por qué? Porque necesitamos cultivar la secreción del absceso para tener el germen aislado y porque además esta cápsula puede volver a generar más pus y generar edema cerebral, condicionando, además de la masa que tiene el absceso, hiperpresión endocraniana por edema, por inflamación. Siguiente, por favor. La malformación de Chiari es una malformación, es un síndrome o una malformación en la cual existe un descenso de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, de una manera lenta, progresiva, cuyos síntomas van a ser también larvados, progresivos. No es necesario que se sepan toda la clasificación que está ahí, pero sí de manera general que sepan que existe la malformación de Chiari y que esas amígdalas cerebelosas, que son la base del cerebelo, pueden descender a través del agujero magno
condicionando esta alteración y generando trastorno de la marcha, trastorno del equilibrio, déficit motor. Siguiente, por favor. La epilepsia es una patología eminentemente neurológica. El neurólogo es quien maneja la epilepsia con fármacos antiepilépticos. Pero ¿qué sucede cuando ya la epilepsia se torna incontrolable? Cuando la epilepsia, a pesar de dos fármacos o más fármacos ya de línea avanzada o línea compleja, no se consigue controlar. Entonces ahí se postula y se intenta realizar una cirugía de epilepsia. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento de esto es que existen focos epileptógenos dentro del cerebro, que son los que generan descargas. Si el foco epileptógeno es único, se puede resecar en una cirugía y no va a dejar una secuela importante, hablamos de una cirugía resectiva focal. Pero si el foco epileptógeno es múltiple o es un foco epileptógeno que está en un área del cerebro que no se puede resecar y no se puede tocar porque va a dejar una secuela importante, entonces se opta por una cirugía paliativa o neuromodulación. El tratamiento resectivo focal consiste en hacer una cirugía de cerebro y resecar el foco epileptógeno. El tratamiento paliativo consiste en colocar un estimulador como un marcapaso que en vez de ir al corazón va a ir al nervio vago en el cuello y va a generar impulsos para que disminuyan las crisis convulsivas. Siguiente, por favor. Tendrán ustedes su clase de patología vascular y malformaciones vasculares cerebrales, pero solamente me gustaría decir aquí que la principal localización y la principal morfología de la patología de malformación arteriovenosa cerebral en niños es las lesiones de fosa posterior, peritroncales y con malformaciones asociadas a venas de drenaje profundo, como es la vena de Galeno, el seno recto y fosa posterior. Siguiente. El estudio gol estándar es la panangiografía cerebral, como lo ven en la imagen del medio. Estudios adicionales de diagnóstico, como es la tomografía, la imagen de la izquierda para evaluar sangrado, la angiotomografía, la imagen de la derecha para evaluar estructuras de primera intención, estructuras vasculares o alteraciones vasculares, pero el gol estándar y el mejor para todos, para todo el diagnóstico es la panangiografía cerebral. Siguiente. Y para terminar, el traumatismo craneal infantil, que ustedes lo han tenido o lo tendrán en su seminario, hay que decir que hasta los 2 años el cráneo de un niño es extremadamente delgado, con lo cual cualquier mecanismo de lesión puede generar una fractura. Esta fractura puede originar que se rompan algunas arterias de la meninge, la arteria meningia media, y originar hematomas o coágulos entre el cráneo y el cerebro. Al ser una arteria, el flujo arterial, al ser una arteria a la que se ha roto, el flujo arterial es a una presión elevada y a una velocidad elevada, con la consiguiente aparición de un hematoma que puede crecer, presionar el cerebro y poner en riesgo la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay que considerar mucho cuando evaluamos un traumatismo craneal el mecanismo de lesión. Es importantísimo, no es lo mismo que un niño se haya caído del segundo piso a que haya chocado su cabeza con la cabeza de su hermanito. No es lo mismo que se haya caído del camarote en un golpe seco a que se haya caído sobre la almohada. Entonces es importante el mecanismo de lesión. Segundo, la edad del niño. Tercero, el tiempo que ha transcurrido desde el golpe. Un niño que se acaba de golpear no requiere el mismo cuidado que un niño que se ha caído o se ha golpeado hace 24 horas. El niño que hace 24 horas se ha golpeado y no tiene nada actualmente ya no debería preocuparnos. Pero el niño que se acaba de golpear debemos tenerlo en consideración.
Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, gracias. Si no tienen ninguna pregunta, damos por terminada la clase. Gracias por su atención. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.